Hola y bienvenidos a otro vídeo de preparar el presupuesto conmigo. Como siempre, y la rutina que voy utilizando es: primero os enseño los gastos que he tenido en el mes anterior, los gastos que he tenido en septiembre, en este caso, y voy a preparar el presupuesto para el mes de octubre y ver cuál es el dinero que necesito sacar del banco para mis sobres. Y bueno, y ver qué relleno voy a hacer y demás. Comentaros que no estoy muy fina, no sé qué me pasa, pero hoy me he levantado un poco torcida. Llevo una semana bastante estresante para lo que habitualmente hago. Para mí me genera un estrés, ahora os comento el qué. Como he dicho, voy a empezar con el repaso de los gastos del mes de septiembre y antes de nada preparo la pantalla para que lo veáis. Y amplío esto y hago un repaso para ver si no me he dejado nada por apuntar. Aquí, por ejemplo, esto es un importe que hice más o menos. Voy a actualizar esto bien, voy a ponerlo bien y empiezo. He revisado el Excel, en principio está todo bien apuntado, creo que no me dejo nada, así que simplemente pues empiezo. Estoy grabando este vídeo a 30 de septiembre, el último día del mes, y comentaros que yo me había preparado un pago durante el mes de septiembre para que me cobrasen un importe, una parte de la cámara que me compré. Todavía no me lo han cobrado, pero me llegó una notificación conforme el día 2 de octubre me cobrarían ese dinero. Por lo que bueno, yo ya lo tenía previsto, lo que pasa que se ha alargado un poco, supongo que cayendo en fin de semana o no sé. La cuestión es que me lo van a cobrar el 2 de octubre. He hecho así un repaso de algo que todavía no me han cobrado, pero que está previsto que me lo cobren. Simplemente pues eso, voy a hacer un resumen de los gastos del mes de septiembre. A principio de mes me tuve que comprar unos suplementos y simplemente eran 9 euros. Después me fui a comer con una amiga y me tomé un café en Starbucks. Este mes de octubre voy a Nueva York, por lo que decidimos comprar una New York Pass para que entran con 270 euros, te entran por lo menos los 4 observatorios básicos y un montón de actividades y un montón de cosas que la verdad que es bastante recomendable comprarte este tipo de pases, si lo utilizas bien, si lo sabes rentabilizar. La factura del teléfono, hice la preinscripción para ver si me aceptaban en la Escuela Oficial de Idiomas, aquí al lado de mi pueblo. Como no sabía si realmente me iban a aceptar o no, no preparé un dinero, no guardé nada el mes anterior, ya visteis que no preparé nada para este importe, para este tipo de gasto. La cosa fue bastante de imprevisto, simplemente pues a mediados de mes dije, uy, a ver si tengo suerte, a ver cómo están las preinscripciones. Me inscribí, hice el test online y al final pues me aceptaron, me dieron plaza. Sorpresa para mí, porque realmente no contaba con ello. Por lo que este dinero lo he tenido que coger del fondo de emergencias. De cara al mes que viene o a futuros meses, ese importe lo iré reponiendo. Y eso sí, pues me he creado otra categoría de aprendizaje, ya que también tenía previsto comenzar la universidad. Por X problemas en principio no me aceptaron la documentación que yo adjunté y supuestamente me habían cancelado la matrícula, pero yo ahora mismo puedo entrar a su página web, puedo entrar al Moodle de la universidad donde estoy apuntada, por lo que al final no sé qué va a pasar con este importe, igual lo tengo que sacar de nuevo del fondo de emergencias. No sé lo que va a pasar. Esta semana, como digo, ha sido bastante estresante por esos aspectos, porque me decían que me iban a cobrar una cuota en la que inicialmente yo no estoy matriculada porque no me han aceptado la documentación que yo acredité, por lo que estoy un poco desubicada y no sé realmente cómo va a acabar la cosa. Y en todo caso, en noviembre ya os haré una actualización del tema y a ver cómo acaba, porque no tengo ni puta idea. Y el empezar la Escuela Oficial de Idiomas y luego también empezar con algunas asignaturas de la universidad
que es evaluación continuada, que tienes que entregar trabajitos y demás, me está dando un estrés que yo, pues últimamente no estaba acostumbrada. Yo estaba acostumbrada al estrés de una oposición que tú vas estudiando por tu cuenta, pim pam, al menos yo lo hice así este último año, estudiando, organizándote, simplemente pues trabajar y estudiar, y ahora tengo que estudiar el doble para dos cosas diferentes y no es lo mismo obviamente una carrera universitaria que la Escuela Oficial de Idiomas, o sea que estoy un poco desubicada y además el haber empezado, el haber retomado el canal queriendo colgar contenido cada 2x3, queriendo crear cosas nuevas, con muchas ideas para traer a este canal, con muchas ideas para el segundo canal, entonces estoy un poco saturadita. La verdad que yo creo que esta mañana, por ejemplo, yo he ido al gimnasio y creo que me estaba dando un ataque de ansiedad. No me había dado nada así, pero estoy bastante, pues no lo sé, que necesito pararme un segundo, organizarme bien el tiempo y también tomarme unas vacaciones en 2 semanas porque llevo todo el verano trabajando. Entonces se me ha juntado el hambre con las ganas de comer y bueno, ya ha explotado un poquito así por así, pero bueno, realmente estoy bien, lo que pasa que necesito ver las cosas con un poco de perspectiva. Lo dicho, esto se ha tratado de un gasto imprevisto, no lo tenía en mente porque no pensaba que me fuesen a dar una plaza, lo hice por a ver qué es lo que pasa. Me ha hecho mucha ilusión conseguir una plaza y poder sacarme mi título. Tengo un nivel de inglés, pero no tengo certificadito que diga sí, tú tienes este nivel, entonces pues me apetece mucho retomar el inglés y pues sacarme mis títulos, hombre, ya que de cara a las oposiciones me van a servir. Después, gasto fijo de la nube de iPhone, y esto de cara al mes de octubre va a haber también unos cambios que si no me doy cuenta me lo cobran por duplicado, ahora os contaré bien. Tuve que llevar el coche al mecánico, os lo dije el mes pasado, tuve que llevar el coche al mecánico para que me arreglasen un amortiguador. Me lo cambiaron, todo perfecto. Ayer fui a pasar la ITV y todo estupendo, otro añito más sin problemas. El pago de Apple Music, la factura de mi segundo teléfono, Kindle Unlimited, el gimnasio, el mantenimiento del coche, que es otro gasto de mantenimiento de coche, que es la ITV, que la fui a pasar también ayer. También tuve que renovar el pasaporte para poder viajar en octubre a Nueva York y por cierto tengo que sacarme el ESTA. Ese importe lo he sacado de viajar, ya que forma parte de uno de los gastos de viaje, como por ejemplo también el ESTA lo voy a pagar de ese fondo. Después, aprovechando que salí a la calle y que tenía el coche marrón, mi coche es blanco, ¿vale? Y que tenía el coche marrón, lo llevé a lavar porque daba pena. Igualmente también lo tengo que aspirar por dentro porque también está marrón por dentro y en negro, o sea, ya sabéis, ¿no? De la mierda que tiene el coche, pobre. Aproveché también y le puse gasolina. Ayer hice de todo, o sea, aproveché el día y lo hice completo. Y lo podría haber aprovechado más si no hubiese estado 1 hora en la policía para que me hiciesen el pasaporte, pero bueno, le puse diésel. Y bueno, otro de los gastos fijos sería el Disney Plus. El resumen es tal cual, como veis aquí. El gasto total en el coche han sido 340 euros, si se suma bien, si alguien ve cosas raras pues puede ser, o sea, en principio esto está formulado para que lo vaya sumando y demás, pero pues no lo sé, igual no cuadran algunas cosas. Para viajar 300 euros, pues, por ejemplo, vale, sí, en principio sí, los 30, sí. Los 270 de la New York Pass y el pasaporte, 300 euros. Y otra categoría de resumen de gastos, he puesto emergencias porque he cogido el dinero para la Escuela Oficial de Idiomas del fondo de emergencias. Y ya digo que a lo mejor necesito ese dinero también para la matrícula de la universidad, que no lo sé de verdad cómo va a quedar la cosa. He hecho este resumen, paso a preparar el presupuesto para el mes de octubre. Como veis, siempre le voy poniendo unos colores así que se asemejen a la temporada en la que estamos. Ahora mismo, pues supuestamente es otoño o el nuevo veroño que tenemos por aquí, por la zona de España, que hace un calor de la hostia, 30 de septiembre y máximas de 30-35 grados al solete. O sea que de otoño tiene lo que yo me sé. Lo dicho, pues lo tuneo así un poquito con los colores que a mí me gustan para la época. En principio me había
planteado, me había hecho la idea que tendría una nómina de 2.500 euros, ya que este mes nos liquidaban, nos tenían que renovar el contrato y siempre que nos renuevan pues nos van liquidando. Pensaba que me iban a pagar aproximadamente esto y finalmente he cobrado 2.000 y poquito. El poquito no lo pongo porque ya lo dejo ahí guardado. Y bueno, he vendido un par de cositas en Vinted, por lo que he ganado 10 euros más. Este saldo realmente siempre lo dejo en la página, ya que bueno, me gusta tenerlo ahí guardado por si acaso necesitase realmente ese importe, pasármelo a mi cuenta y pagar cualquier cosa en plan urgencia. Entonces bueno, tengo 10 euritos más aquí en este saldo y los 2.000 euros. Los 2.000 euros han sido porque me han vuelto a retener un porrón de dinero hasta que regularicen ellos por su cuenta lo que no me retuvieron el año pasado. Entonces, pues bueno, a ver qué es lo que pasa cuando dejan de retenerme este pedazo de importe cada mes. No sé cuánto tiempo lo van a mantener, pero bueno, pues nada, pues me como los mocos y ya está. Una se empieza a acostumbrar a que cobra X dinero y luego le empiezan a dar de hostias por todas partes. Pasa lo que pasa, así que volvemos a bajar un poco el ratio de disponibilidad de dinero, básicamente. Entonces, este mes, en cuanto a suscripciones de Amazon, he calculado que unos 22 euros voy a gastar. Después tengo una nueva suscripción en Netflix, lo comparto con una amiga. Simio, una de las tarjetas de teléfono que digo, un eurillo, simplemente tengo la línea telefónica y ya está. Este mes he contratado, bueno, era el mes de septiembre que lo contraté, Apple One, que te entra Apple TV, la música, la iCloud y Arcade, que bueno, son videojuegos y demás. Los videojuegos no los voy a usar, pero las otras tres plataformas pues me parece que salen a cuenta tenerlas unificadas. Eso sí, si no me llego a dar cuenta, me habrían cobrado 1 euro del iCloud y además el Apple One. O sea, como que se suma. Espero que el tema de la música y el resto no me lo paguen, no me lo cobren por separado. Lo tengo que, no sé, es que no sé dónde ver el plan unificado. No sé, ya en todo caso ya rechazaré algún pago o algo si me lo vuelven a cobrar el tema de la música por separado y aparte el Apple One, porque si no entonces ya sí que estoy haciendo el parguela total. Serían 17 euros y lo dicho, te entra estas 4 plataformas como aquel que dice, la otra línea de teléfono, Kindle Unlimited, el gimnasio, que me parece que este mes voy a dar de baja porque pago mi cuota y la de mi padre. Este mes le voy a dar de baja porque en un año y pico no ha ido, más que 2 veces. Se lo voy a quitar porque son como 11 euros más que estoy pagando, pues 11 euros que puedo abonar aquí para el Apple One, que ya sé que no tengo más gastos, pero pues sí, mira, si me puedo recortar de otros sitios, pues lo voy a hacer. Igualmente también comentar que yo voy aquí a destajo y no lo he dicho, para toda esa gente que es nueva. Por cierto, bienvenida, gracias por haberos suscrito a este canal y comentaros que yo me preparo los presupuestos en base al sistema de sobres. Después os voy a mostrar el dinero que voy a sacar del banco para poner en cada uno de los sobres y demás. Y también lo que utilizo es un sistema de base cero que le llaman, que te quedas con cero dinero en el banco, entre comillas, ya que cada uno de los importes que tú guardas o sacas del banco tiene un propósito. Entonces, yo actualmente, por situaciones de la vida, estoy viviendo en casa de mis padres. La suerte es que no tengo que pagar nada, no tengo que pagar ningún tipo de alquiler ni ningún tipo de gasto. Estoy muy agradecida por ello, la verdad, el poder haber vuelto y que no me reclamen nada. Entonces, estos son mis gastos actualmente. La idea es mudarme de casa. Preparé este año 2023, acabé ya de rellenar para mi objetivo el fondo de mudanzas. En el momento en que realmente encuentre algún sitio o cualquier cosa, pues posiblemente me mude y empiece a tirar de ese fondo y tenga que volver a ahorrar para seguir rellenándolo, ese fondo. Entonces mis gastos van a cambiar, pero de momento estos son los que tengo. Doy gracias de verdad de poder tener la oportunidad de ahorrar mucho dinero de cara al futuro, pero bueno, para todos los que sois nuevos y que no sabéis realmente cómo va y cómo es que no tengo más gastos, pues se trata de esto. Esta es mi situación actual ahora mismo. Y este mes
he añadido otro gasto en deudas, y es que, bueno, mi ordenador explotó directamente ya, o sea, el mes pasado. Hubo un día en que no pude apenas utilizarlo, se me quedaba bloqueado cada 2×3, así que, bueno, tomé la decisión de comprarme un nuevo ordenador, y yo utilizo MacBook desde hace muchos años. Ese ordenador tenía como 11 o 12 años, me ha servido hasta ahora, que le estoy dando más caña, ya que tengo pues una cámara que graba con mejor calidad, necesito hacer unos vídeos, o ahora estoy empezando a editar muchos más vídeos con mucho más peso y demás, entonces se me queda muy corto, y además es que no tiraba, es que no. Hubo un día que estuve 3 horas esperando a ver si funcionaba un programa y no funcionó, así que bueno, pues tomé la decisión, ya lo tenía en mente. Mi idea era primero pagar la cámara y luego ponerme con el ordenador, pero visto lo visto, pues dije, bueno, pues mira, pues para adelante. Como tampoco es un gasto mucho más grande, pues este mes yo ya cuento con que voy a dejar el dinero en el banco para una segunda cuota de la cámara, me quedaría una tercera y ya estaría. En el mes de noviembre en principio ya habría pagado la cámara, y después me quedará una cuota de 121 euros aproximadamente, creo que son 120 con poco, para pagar el Mac. Y este importe sí que está dividido en 12 meses, según lo que yo les pasé a la financiera que trabaja con Apple. Ellos decidieron que tenía que pagar en 12 meses. Yo no pude elegir el tiempo de pago, así que pues van a ser 121 euros durante 12 meses, que van a aparecer aquí en deudas, y es un dinero que yo voy a dejar en el banco, no lo voy a sacar. Lo bueno que ahora mismo tengo en mis sobres 400 euros, esto lo tengo que actualizar porque puse 200 el mes pasado, y tengo 400 euros que lo puedo ir añadiendo cada mes para que no me quiten el dinero directo del banco, sino que, bueno, yo tenga unos 120 euros más añadidos por mi parte. No sé si me explico muy bien, pero la idea de ahorrar un poquito antes para luego ponerlo es pues eso, que tienes ese margen para poder jugar con el dinero que tienes en el banco. Pero igualmente, lo dicho, este importe no lo voy a sacar del banco. Entonces, esto cada mes lo tengo que actualizar, ya que, bueno, está formulado y demás. Estas fechas obviamente las tengo que quitar. Uy, es que esto es nuevo y no me lo conozco. A ver, esto por aquí, esto fuera. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a preparar el presupuesto, voy a ver cuánto dinero saco del banco para rellenar en cada uno de los sobres que yo priorice hoy por hoy. Y lo dicho, el presupuesto es de 2.088 euros. Hay que quitar los gastos fijos, las facturas, que hacen un total de 108 este mes, y los 354 euros de la deuda en la que ahora mismo pues me veo envuelta. Parece muy dramático, pero bueno, son 300 euros, no es mucho. Por lo que este mes no voy a preparar, no voy a poner nada en el sobre de compras. Es más, ese dinero posiblemente lo cambie a dólares. Los 20 euros que tengo lo cambiaré a dólares para poder hacer la compra estando allí. Me voy a un Airbnb, por lo que pues la idea es comprar algo de comida para no estar comiendo todo el día fuera de casa, en plan de restaurantes, cafeterías y todo el día. En transporte, bueno, la idea es, tengo que rellenarlo en esta columna de aquí, que yo me pongo aquí, pero no es. Entonces, pues eso, en comprita semanal no voy a poner nada. En transporte tampoco, ya que me voy 15 días fuera, por lo cual, en principio, gasolina yo no voy a gastar ni demás. Y lo que posiblemente sí que el dinero de transporte y de diversión, o sea, todo el dinero de estas categorías lo pasaré a dólares y lo utilizaré para el viaje. Aprovechando que lo tengo, pues lo voy a gastar ahí, ya que no, pues seguramente que gaste en transporte y gastaré también en comer fuera y demás, con lo cual pues lo paso para el fondo del viaje. Para mi gata le voy a poner 50 euros, ya que este mes sí que sí o sí le tengo que comprar arena y comida, pobreta, que se me queda sin comida en cualquier momento. Esto en principio lo quería dejar, bueno, es igual, lo vamos a dejar así.
pero no debería estar con decimales. Pues igual, lo voy a dejar así, no voy a cambiarlo ahora. Tiene de todo. En cuanto a cuidado, pues le voy a poner 50 euros. Creo que el tema de la mutua no lo voy a contratar de momento. No lo sé. Sigo con la duda, no sé qué voy a hacer. Igual empiezo a buscar algo, lo que sea, porque es que no sé qué hacer. En salud, este mes no voy a poner nada. En suplementos, de momento lo voy a dejar en blanco también. Voy a priorizar los fondos de viajar. Voy a poner 400 euros otra vez, porque son 10 días. En principio, pues tenemos cubierto el tema de los observatorios y demás, como he dicho, pero la comida, el estar allí, el comprarme algo, lo que sea, pues igual me quita bastante dinero, claro. ¿Qué más? En regalos lo suyo sería poner 100 euros. Esto se me mueve mucho porque no lo controlo, ¿eh? En seguro del coche nada. En emergencia lo suyo sería poner los 330 euros. Al menos voy a mirar de poner, porque a ver, ¿cuánto me queda? O sea, todavía tengo 1000 euros por poner en cada uno de los sobres. Así que en emergencias podría priorizar y poner tranquilamente 300 euros. Me quedan 700. En tecnología igual pongo 50 por tema de pues, cacharritos que le compre pues, a la cámara o para el ordenador y demás. En Navidad había puesto 70 euros, voy a poner 50. Entiendo que puse 70 para llegar al objetivo que quiero en ese sobre. En Prime había puesto 10, pues voy a poner 10 también, así empiezo a ahorrar. Son 50 euros la cuota, o sea que en 5 meses si voy poniendo lo tengo. En alquiler voy a poner los 200 euros y así tengo un importe para el tema del alquiler, simplemente para cuando me mude, de 10.000 euros. 200. Me quedarían 416 euros. Lo que me gusta dejar también es unos 50 euros en el banco a modo de cojín, de colchoncito, por si acaso tengo que hacer algún pago urgente y no tengo el dinero en el banco y no he podido hacer la transferencia o no he podido hacer el ingreso o lo que sea, del importe que sea, y al menos tener unos 50 euros de base en el banco. Igualmente también sí que posiblemente, si no me gasto esos 50 euros como ha pasado este mes, pues lo aproveche y lo invierta en alguna cosa que quiera en plan capricho realmente ese mes. Pues mira, pues me he portado bien en cuanto a ahorro y tal, no sé qué, pues igual me gasto 50 euros en chorradas. En este caso, por ejemplo, que por cierto no estaba apuntado, ahora me doy cuenta, me gasté 40 euros en accesorios para el que todavía no me han llegado, pero son una carcasa para que esté bien protegido, pobrecito, que es nuevo, unos cables para poder utilizar un ratón inalámbrico y un teclado que tengo aquí, y no sé qué más, creo que ya está. Entonces eso, pues, a ver, es un importe grande, claro, o sea, es dinero. Vale, todavía me quedan 416, he dicho, que realmente serían 300... Voy a poner 350 para que sean los 50, en este caso pues quedarán 60 euros en el banco. 350 euros para ubicar. Este mes también el relleno va a ser bastante escueto, ya que pues estoy priorizando este tipo de gastos. Vale, pues entonces voy a poner en salud 50 euros. En suplementos voy a poner 50 euros, ya que este mes me he portado bien, pero en octubre posiblemente tenga que gastarme dinero en unos cuantos suplementos que quiero comprar. En cara, bueno, en cuidado facial, a ver, ¿cómo vamos? Espérate un segundo. Tengo 316 todavía, o sea, vale. Pues en cuidado facial me parece que voy a poner los 40 euros.
En Sims, pues vamos a poner los 20 euros. Esto ya también, ya lo sé, son caprichitos, pero bueno. 10 euros por aquí también, papelería, por si me apetece comprarme alguna cosilla. ¿Qué más? En el mantenimiento del coche, obviamente sería recomendable, ya que me he gastado los 200 y pico euros más, bueno, los 300 y pico euros entre la ITV y demás. Voy a poner los 100 euros que me había propuesto. ¿Cuánto me quedan? Uy. 146, 90 euros en principio, todavía. En estos sobres me parece que los voy a dejar de momento sin rellenar. Vamos a ver qué otra cosa puedo priorizar. En principio lo que me había propuesto ya lo he cubierto, como aquel que dice, por lo que a lo mejor pues puedo ir ahora ya a por los extras o poner un poquito más en viaje. Serían, que son 100 euros, 90 euros. Voy a poner 450. 450 en viajar. Y me quedarían 40 euros por repartir por algunas otras de las categorías. 40 euros. A lot of boring math later. Voy a poner los 40 euros en misceláneas y si me quiero coger algo random, algo aleatorio, pues lo tengo ahí en esa categoría. Entonces, el dinero que no voy a sacar va a ser el de viajar, el de emergencias y el del alquiler. No sé por qué tengo 4 si son 3, ¿vale? Venga, hasta luego. 3, ¿vale? Alquiler, viajar y emergencias. Ese dinero, en alquiler tengo una cuenta en el banco, en emergencia también tengo una cuenta en el banco y en el caso de viajar ahora lo estoy pasando a una tarjeta que me permite pagar en cualquier tipo de moneda y que no me gaste y que no me cobren comisión desde ningún banco ni nada. Por lo que ahora sí que voy a preparar aquí en este apartado el dinero que quiero sacar realmente del banco, el dinero físicamente que voy a sacar del banco pues mañana o pasado para hacer el relleno de los sobres de este mes de octubre. Esto lo voy a pasar rapidito. También comentar que he cambiado la etiqueta de mis gatos a Venom, a mi gata, que es la que actualmente pues está con nosotros. Mi otro gatito ya no está. Si alguno no lo sabe, pues le dejaré el enlace donde lo comuniqué. Pero no he cambiado, no me ha dado tiempo, la vida, es que no me da. No he cambiado el resto de categorías de etiquetas, con lo cual de momento lo tengo que dejar así. ¿Qué es lo que pasa? Que no vuelca los datos. Entonces lo voy a tener que hacer manual porque es que no salen, ya que no detecta el nombre. Pero no me voy a parar ahora a cambiarlo todo. En otro momento o fuera de cámara lo voy a hacer. En principio esto sería lo que tengo que sacar del banco y no sé por qué... Ah, vale, porque no lo he puesto. Un segundo. Ahora sí, lo que tengo que sacar del banco serían 570 euros, 2 billetes de 10, 5 billetes de 20 y 9 billetes de 50 euros. La semana que viene colgaré el relleno del mes de octubre de un importe de 570 euros. En principio ya estaría. Dejadme en comentarios cómo hacéis vosotros para ahorrar, cómo os apañáis con este sistema, si utilizáis este sistema para ahorrar o utilizáis otro, qué os gusta, qué nos gusta de este tipo de sistema de ahorros, cuál es el que mejor os funciona, yo qué sé, cualquier cosita, dejadme en comentarios. Y como siempre, mil gracias por ver este vídeo, por estar por ahí, por vuestro apoyo, por vuestro cariño. De verdad, no tenéis ni idea de lo agradecida que estoy. Os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!